En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están nuestros queridos radioescuchas? Estamos acá en Hágase la Luz, en el capítulo número 49 por TX Plus. Estamos aquí, nos acompaña nuestra querida conductora Verónica Bustos. ¿Cómo está, Vero? Bien, ¿y tú, Seba, qué tal? ¿Cómo va todo? Súper, súper bien acá en esta tarde de martes, aquí empezando el invierno ya, y nos acompaña nuestro querido invitado el día de hoy, don Carlos Silva. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Carlos, a un nuevo programa. Para aquellos Gracias. que no te conocen, queremos brevemente relatar quién es Carlos Silva. Él es ingeniero industrial y magíster en ciencias con especialidad en ingeniería eléctrica, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Carlos además cuenta con un doctorado en ingeniería eléctrica por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos del año 2000. Un poco hablar de su trayectoria, también fue gerente de proyectos en Sudamérica en materias de energía renovable, eficiencia energética y sistemas eléctricos de potencia. También fue parte del directorio del ex-EXIM y actualmente es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde además fue director de Ingeniería Civil, Energía y Medio Ambiente. Carlos Silva además es investigador del Centro de Transición Energética de la Universidad Adolfo Ibáñez y de Solar Energy Research Center. Hoy además es miembro del panel de expertos del sector eléctrico. No sé si me faltó algo que agregar, Carlos. No, no, Así no, no, tremendo para el currículum. no, muchas Pero lo gracias. he hecho todo. Oye, Perfecto. agradecer tu presencia acá en el programa, Carlos. Vamos a tratar de tener una conversación que sirva también a nuestro radio escucha, porque el propósito también de este programa es entender un poquito más cómo funciona el mundo energético. Partiendo desde ya por tu experiencia docente, no solamente como profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, sino también fuiste director de una carrera que entendemos que son obligaciones en el ámbito académico un poquito distinto. Cuéntanos cómo desde ese rol hemos ido preparando o a formar nuevos profesionales en un ambiente que además es extremadamente dinámico, como es el mundo energético. ¿Qué cambios han introducido? ¿Quiénes son aquellos que faltan aún por definir para ir a la vanguardia de las necesidades que nuestro sistema requiere? Claro, mira, primero quizás partir un poco para contándoles cómo es la labor de los docentes, como qué hacen los profesores en las universidades de hoy. Y eso se puede probablemente dividir en 4 facetas. Una primera que es enseñar, que es la que todos conocemos, digamos, enseñar frente a alumnos en aula, que es fundamental. Pero al mismo tiempo, los profesores, de manera de mantenerse siempre al corriente con sobre todo en áreas tan cambiantes como la nuestra, eh, están hoy en día impulsados o casi obligados a tener una carrera también ligada a la investigación. O sea, si uno quiere avanzar en su carrera como profesor, es fundamental realizar investigación y esta investigación debe ser publicada en journals, digamos, donde sea revisada por pares que de alguna forma den crédito a que uno está eh, en, ¿cierto? Investigando el desarrollo de punta, digamos, y no cosas ya descubiertas en el pasado, digamos. ¿Eh? Entonces, de esa forma, eso se retroalimenta y uno puede asegurar que los alumnos también van a ir teniendo una formación que es acorde a los tiempos. ¿Ya? Adicionalmente, los profesores, como tú mencionabas, de repente a uno le toca dirigir carrera o dirigir algún programa, porque las universidades también tienen una labor administrativa relevante. Y finalmente, también los profesores tienen que dedicar tiempo a la, a la vinculación con el medio, participar en distintos tipos de actividades de manera de contarle al resto de la sociedad en qué están las universidades, en qué investigan, en qué enseñan. Y eso no es solamente participación en seminarios o conferencias, pero también charlas en colegio, ¿cierto? En distintos lugares donde tú puedes ir y tener acceso a la población general. ¿Ya? Y en base a eso, uno podría ir viendo cómo ha ido evolucionando quizás la enseñanza en el área de energía, ¿cierto? Y nosotros tenemos experiencia de primera mano en la universidad, quizás ir contando que
nos hemos ido dando cuenta de distintas premisas, ¿cierto?, para la enseñanza del área de energía. Uno, que los desafíos en el área de energía no los pueden resolver necesariamente solamente equipos donde hay ingenieros eléctricos, ¿cierto? O sea, antes era como las empresas eléctricas eran esencialmente grupos de ingenieros eléctricos que trataban de resolver problemas, y probablemente eso era adecuado, donde los desafíos iban en cómo íbamos a construir las líneas de transmisión, cómo íbamos a atender esas redes, cómo íbamos a hacer las centrales, ¿cierto? Pero hoy en día ese mundo es muy distinto, ¿cierto? Entran a jugar aspectos como la parte social, que es fundamental, cómo se insertan los proyectos energéticos en ya sea transmisión, distribución, ¿cierto?, y generación en los territorios y con las comunidades que habitan esos territorios. O sea, esa parte social es fundamental. Por supuesto, la parte ambiental también, ¿cierto? Cómo respetamos el medio ambiente, cómo, independiente que todo proyecto tiene algún tipo de impacto, cómo mitigamos ese impacto, cómo lo hacemos más razonable, digamos, de manera de permitir ese desarrollo. Y esas dos características fundamentales se suman, sin duda, al área, quizá uno podría pensar algo más económica y técnica. Y como te decía, antes nos dedicábamos a formar ingenieros que supieran el área técnica. Pero hoy en día nos damos cuenta, en particular en la universidad, que necesitamos darle mucho más a estos ingenieros. Y de manera muy ligada a ese principio, ¿cierto?, donde tienes estas cuatro aristas, la arista más allá de la arista técnica y la económica, tienes también la arista ambiental, pero también, más importantemente, la social. Tú te das cuenta que tienes que formar ingenieros que vayan a trabajar en el área de energía, que puedan integrarse a equipos multidisciplinarios, donde hayan cantidades de disciplinas distintas, ingenieros de otras especialidades, pero también periodistas, sociólogos, psicólogos, ¿cierto? Gente que sepa levantar estas inquietudes de parte de las comunidades y sepa integrarlas al desarrollo de los proyectos. O sea, eso antes no se enseñaba, ¿cierto? Y hoy en día, si tú tienes una visión más obtusa del desarrollo de proyectos y vas simplemente con la línea y con la generación, bueno, probablemente va a tener oposición quizás de las comunidades que se sienten de alguna forma quizás violentadas por la entrada de esta gente a desarrollar algo que nadie les preguntó nada, nadie les dijo nada, y simplemente llegan con los bulldozers y los dejan completamente ¿cierto?, sorprendidos. Desde ese punto de vista, dale. Qué interesante, Carlos, esa mirada y esa experiencia, y ahí, ¿cómo se enseña eso? Desde el punto de vista práctico, ¿los alumnos acceden a aquellos procedimientos, por ejemplo, que están actualmente en tramitación ante el Servicio de Evaluación Ambiental? ¿Hay una etapa previa o solamente mediante casos que obviamente puedan recoger las mejores experiencias? ¿Cómo lo hacen ahí? Claro, es un poco de todo. Primero, las mallas tienen que ir mucho más allá de circuitos electromagnéticos, ¿cierto? Más allá de los fierros, ¿cierto? Claro, más allá de los fierros. Tienes que tener cursos de ingeniería ambiental, tienes que tener, tenemos cursos de empresa y sociedad, distintos cursos que van formando a estos ingenieros en energía de manera más amplia, que se contrastan un poco con el ingeniero eléctrico del pasado, ¿ya? Además, tratamos dentro de lo posible que algunos de estos cursos, por ejemplo, tengan alumnos de otras carreras, ¿cierto? Imagínate, en el ideal siempre se piensa que ojalá alguno de los trabajos, en tu grupo de trabajo, hay un periodista, un psicólogo, ¿ya? Y que vayas se te plantee la resolución de proyectos, de casos que demanden esa multidisciplinariedad, de manera de poder educar a estos ingenieros de manera que puedan trabajar en estos equipos multidisciplinarios. Claro, con una mirada bastante más amplia de lo que es el problema, más que el fierro. Volvemos a eso. Exacto. Claro. Además, hemos entendido en las universidades, yo creo, en particular muy, muy claramente en la Adolfo Ibáñez, que no tenemos que entregarle todos los conocimientos a un profesional, ¿cierto? En el sentido de que hoy en día se entiende
que salir de la universidad es simplemente una etapa y que tú vas a seguir estudiando, tú vas a seguir y vas a tomar algún diplomado, ya sea en la misma universidad o en otra, quizá un magíster, y más allá de eso vas a seguir estudiando el resto de tu vida. O sea, no tienes que forzar, ¿cierto?, el conocimiento de toda la ingeniería en 6 años y que si no alcanzaste a pasar algo, esa persona nunca lo va a saber. Tienes que de alguna forma simplemente enseñarles a aprender, ¿cierto? Porque tú sabes que están ahí simplemente por un grupo acotado de años y van a necesitar seguir aprendiendo en sus carreras a través de la experiencia profesional, pero también a través de, por ejemplo, tomar algún otro programa ejecutivo en el futuro y seguir ellos mismos con la inquietud de seguir aprendiendo, digamos. Eso es fundamental, porque tú sabes que el profesional se va a seguir formando una vez que deje la universidad. Así que esa convicción de alguna forma te deja más tranquilo al momento de, por ejemplo, acortar las carreras de ingeniería de los 6 años a 5 años. Porque tú sabes que, y muchos profesores decían, hoy no vamos a alcanzar a pasar todas estas cosas. Bueno, los profesionales van a tener que seguir aprendiendo. Eso es necesariamente una condición, ¿no?, a la cual se van a ver sometidos. Así que desde ese punto de vista uno se siente un poquito más a gusto con la posibilidad de eso de acortar carreras, que era algo que hace mucho tiempo se necesitaba para homologar más nuestros programas a las carreras en el extranjero, digamos, en Estados Unidos y en Europa. O sea, estas carreras larguísimas realmente no eran homologables con las carreras en otros lugares. Y en la misma idea de globalizar nuestra economía, esta ingeniería de 6 años, carrera incluso que llegaban a 7 años, y eso son lo que dicen los programas, ¿eh? La gente se demora más. Exacto. Realmente eran muy, muy difíciles de entender en el extranjero, ¿cierto? Si tú quieres que la gente vaya afuera y vengan para acá estudiantes y tengamos un intercambio fluido, necesitamos estar insertos en ese mundo cuál es la duración de los programas y qué es lo que se entiende que es un ingeniero, qué es lo que se entiende que es un magíster, qué es lo que se entiende que es un doctorado. Oye, qué interesante, Carlos, esa visión, que un poco es un cambio de paradigma respecto, yo creo, que a las visiones clásicas, que todos nosotros nos formamos con esa visión de los 6, ¿no es cierto?, que terminan siendo 9, 10 años ahí metidos en la carrera, claro. Y los eternos ahí que nunca terminaban la tesis y que todavía están terminando a los 40 años, todavía algunos compañeros ahí que todavía no tienen su tesis. Pero qué bueno es esa visión súper integral, porque el problema es lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿no es cierto? No tenemos un problema social, un problema territorial, tenemos problemas estratégico, ¿no es cierto?, de cómo abordar la energía en nuestra sociedad, porque tenemos el cambio climático enfrente y de alguna manera yo creo que en los últimos años hemos tenido que desafiarnos a nosotros mismos a cambiar un poco este paradigma, a cambiar el mundo. Yo creo que en la universidad, ¿no es cierto?, en los institutos también, y incluso en los colegios, yo creo que es fundamental meter esto ya en el chip, en el ADN de todos nosotros. Claro, no, sin duda. No, yo creo que muy, muy, muy buena la visión, porque probablemente muchos de los problemas tienen porque los ingenieros eléctricos hicieron muchas de las cosas y a veces nosotros nos quedamos en los cuadrados, ¿cierto? Qué bueno que salimos de ahí un poquito. Más allá. Exactamente, nos cuesta salir de los electrones. Oye, y aprovechando un poco esto de la globalización, queríamos preguntarte un poco, indagar un poco en tu experiencia internacional. Nosotros sabemos que, bueno, tú trabajaste en Estados Unidos, también te doctoraste en Estados Unidos, y bueno, uno empieza a ver otras realidades, ¿cierto? Otros desafíos, otros problemas, otras formas de resolver problemas similares. Uno tiende a pensar que, ¿no es cierto?, el sistema eléctrico, los electrones son los mismos, acá en la India, en China, ¿no es cierto?, son los mismos electrones. Sin embargo, hay distintas formas de abordar los problemas. En ese punto de vista, del punto de vista tecnológico, del punto de vista de desafíos, ¿cómo ves tú las comparaciones entre las sociedades? ¿Qué tan más atrás estamos? Nosotros muchas veces decimos, hoy queremos ser California. ¿Qué tan lejos estamos de ser California? ¿Cómo tú ves esa brecha que hoy día tenemos y ese tránsito hacia donde tenemos que llegar? Mira, el caso de California es siempre muy, muy sacado a colación, y es tremendamente interesante, porque California, y uno habla de Estados Unidos, pero ciertamente Estados Unidos es una división bastante heterogénea de estados, digamos.
California siempre lleva la delantera. Quizás de ahí le siguen los estados de las costas, ¿cierto? Tanto costa este, costa oeste, pero el centro de Estados Unidos es bien retrógrado en muchas de sus medidas. O sea, por eso el decir Estados Unidos es como decir mucho. Claro. Y nos gusta siempre mirar un poco el caso de California, porque California siempre busca estar en la delantera, lo que significa también invertir muchos recursos, y estando en esa delantera nos permite aprender de las lecciones que ellos han tenido, tanto positivas como negativas, ¿ya? California, todo lo que es, por ejemplo, eficiencia energética, nos ha mostrado un tremendo avance. Eso es algo en que nosotros nos estamos quedando muy atrás siempre, ¿cierto? En el tema de eficiencia energética, porque yo le digo siempre a mis alumnos que la eficiencia energética a veces es poco glamorosa, entonces el Estado a veces le hace un poquito el quite, porque es mucho trabajo y los proyectos de eficiencia energética no cortan cinta, digamos, ¿eh? Entonces cuesta más promoverlo, pero California nos ha mostrado que es posible avanzar en temas de eficiencia energética. Ellos han estabilizado su consumo per cápita, y alguien dirá, bueno, es que han sacado muchas de las industrias fuera del Estado. Sí, ciertamente, el consumo industrial se ha estabilizado, y puede ser por eso, porque se ha sacado industria hacia otro estado, hacia México o eventualmente hacia Asia. Pero también ellos, en lo que es comercial y residencial, también han estabilizado su consumo. Y eso es algo que yo creo que tenemos mucho que aprender de eso, y son lecciones que se nos dan debido a que ellos han avanzado más rápido. Así que yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos, en particular, como decía, de California. Ellos están abiertos también a entregarnos ese conocimiento, ¿cierto? A través de sus universidades, y en ese sentido la labor que hacemos en la universidad a través de convenios con otras universidades, con otros centros de investigación en Estados Unidos, en Europa y en particular en California, nos ha ayudado a seguir avanzando, ¿no? Así que sin duda yo creo que es algo que debemos recoger. Ahí también hay un punto que es algo que tenemos que entregarle a nuestros alumnos en la universidad, y es que tengan esta mirada más global. Y la típica resistencia al aprender inglés, lamentablemente nada que hacer. O sea, yo les digo a mis alumnos, oye, esa es una batalla perdida, por favor no la peleen, porque nos quiera o no nos quiere, claro, nos guste o no nos guste, tenemos que tratar de manejarnos básicamente en el inglés, ¿cierto? Para aprender sobre experiencias, ¿cierto?, reportadas en otros lugares, porque también las experiencias que se reporten en otros países, que si en Francia o en Alemania, también van a venir documentadas muchas veces en inglés a través de su publicación en journals. Entonces, eso es fundamental, y como dice, claro, es como el desde, pero todavía hay alumnos que dicen, oye, profesor, ¿y no estará en español esta lectura? ¿Está traducido? ¿No tiene la versión? la versión traducida. Así que yo creo que esa otra lección también, que el tema de la globalización, y cómo le enseñamos a nuestros alumnos que tienen que entender que el mundo es globalizado, y que lamentablemente uno de los instrumentos para entrar a esa globalización es el idioma, y es el inglés. Lamentablemente a muchos no les gustará, pero es como es nomás, ¿cierto? Es lo que hay. Es lo que hay, exacto. Absolutamente fundamental. Y para cerrar nomás, Carlos, tú ahí, ¿cómo ves a nuestros alumnos? Yo también hago clases en Duoc. ¿Cómo los ves preparados para enfrentar este mundo tan global? ¿Cómo los ves comparado con alguien, un estudiante, no sé, de la Universidad de California versus alguien que se está preparando aquí en Chile? ¿Estamos muy lejos o las competencias las tenemos? No, yo creo que en general nuestra experiencia en programas de intercambio es positiva. O sea, los alumnos, si trabajan duro, les va bien en los programas que tomen en el extranjero, ¿no? Entonces, la única condición es trabajar duro, pero nadie llega y dice, oye, realmente esto es tan distinto a lo que aprendí que estoy colgadísimo y no puedo llevar adelante este programa.
no ocurre así. Nosotros hemos tenido muy buena experiencia en el intercambio, ¿cierto?, que se hace con universidades hacia el extranjero y también en los alumnos que recibimos nosotros, y eso yo creo que se ve en todas las universidades y centros de formación, pero evidentemente siempre nos falta por trabajar. Lamentablemente estamos tan lejos del mundo. No nos gustaría. Claro, pero tenemos muchas cosas atractivas. Tenemos cosas atractivas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es que alumnos extranjeros quieren venir a Chile a recoger experiencias desde acá? Claro, nosotros, por ejemplo, el tema del desarrollo de energía renovable es un súper gancho. Vienen, ven cómo se ha desarrollado la energía solar, nuestro desarrollo en geotermia también bastante incipiente, pero incluso concentración solar. El mundo de energía tiene muchos colores y eso lo hace muy atractivo, ¿cierto?, para alumnos extranjeros. También en el área regulatoria, cómo se ha promovido, por ejemplo, el desarrollo de energías renovables con una política casi sin subsidio, digamos, sin subsidio completamente, es algo de lo cual hay mucho que aprender en países que a veces se ven superados por el monto de los subsidios que tienen que entregar para lograr ese desarrollo renovable. Entonces, tanto en la parte regulatoria como en la parte de desarrollo de energías, Chile es un sandbox, digamos, un lugar muy interesante para estudiar. Y eso le atrae a los estudiantes, atrae también a los académicos. Nosotros tenemos una cantidad, y eso pasa en muchas casas de estudio, tenemos una cantidad muy relevante de profesores extranjeros. ¿Y yo comparto de qué universidades, Carlos, de qué lugares se forman? ¿De qué lugares? Bueno, mucho de Europa, pero de distintos lugares. Nosotros tenemos allá, yo en la universidad comparto oficina con Chariyar Nasirov, que es un profesor de Azerbaiyán. Entonces, ¿cómo alguien de Azerbaiyán llega a Chile? Bueno, a través del interés de nuestro desarrollo en energía, ¿cierto? Y sin duda, él ha visto que todo lo que él ha aprendido acá le ha sido muy útil en su trabajo en Azerbaiyán. Él sigue acá, pero coopera con académicos, con autoridades en Azerbaiyán, y le ha sido muy útil, porque tenemos un desarrollo que nosotros siempre somos algo autoflagelante, ¿cierto? Nos tiramos para abajo, pero tenemos mucho que enseñar en muchas dimensiones. Así que eso es siempre de interés. Mira qué orgullo, ¿eh? No me lo habría imaginado, pensado. Sí, Oye, no, Carlos, sin duda. Quiero llevarte a otro tema, ¿ya? A propósito de tu extensa experiencia. Hemos conversado con protagonistas de un hito muy importante en el sector, en diversos capítulos de Hágase la Luz, de la fusión de los ExCEDEC en un organismo que hoy conocemos todos como el Coordinador Eléctrico Nacional. Tú ahí tuviste una experiencia relevante, de primera mano, de primera fuente, porque en ese entonces eras director del CEDEC-SIN. Nos gustaría que nos contaras cómo se fue desarrollando esa fusión entre estos ambos CEDEC, porque no solamente fue un tema técnico o operativo, también había varios temas administrativos y económicos que hubo que resolver en ese proceso. Han pasado 6 años desde eso, entonces nos gustaría que nos pudieras entregar tu experiencia, cómo fue ese proceso, y si hay alguna anécdota entretenida que contar respecto a ello. Claro. Increíblemente, claro, nos ha tocado ver toda la transición, ¿cierto?, de los CEDEC, como grupo de empresas que se juntan, un grupo de empresas generadoras que se juntan a simplemente a coordinarse para lograr una operación más segura y económica, a la profesionalización como CEDEC y finalmente llegar al coordinador. Yo creo que hemos tenido toda la transición. Nuestro sistema también ha pasado de un sistema bastante simple a un sistema muy complejo, ¿cierto? Pasado de unas pocas empresas, ahora a cientos de empresas interactuando con mayores niveles de competencia y también con niveles crecientes de complejidad. Así también lo detecta el coordinador, que ve muchos desafíos en lo que refiere a la modelación de nuestro sistema. Ya no
no nos sirven las cosas convencionales, ¿no? Y yo creo que nos tocó vivir una época interesante en los CEDEC, que fue, claro, la unión de estas dos organizaciones, el CEDEC-SIC y el CEDEC-SINC, que tenían política y filosofía bastante distinta. Uno piensa, siempre nos cuestionábamos cómo en un país tan chico como Chile tiene dos instituciones que tienen la misma labor esencialmente, pero simplemente en territorios distintos, y llegan a tener de alguna forma política y filosofías tan distintas y visiones tan distintas de cómo debía ser el desarrollo del sistema, ¿no? Y desde ese punto de vista, sin duda la fusión conllevó desafíos, pero yo creo que se supo abordar. Yo creo que ahora tenemos un coordinador donde se ha convergido bastante bien y tiene una visión de futuro importante, como por ejemplo se puede ilustrar en la hoja de ruta que presentaron recientemente. Así que yo creo que ha sido una evolución ultra rápida, pero finalmente estamos con un órgano que está a la altura de distintos otros órganos coordinadores que hay en Estados Unidos y en Europa. Así que yo creo que es bastante valioso. Y con respecto a alguna anécdota de interés, yo creo que yo siempre he abogado mucho por el tema de las interconexiones, ¿no? Creo que muchos de los problemas que tenemos en Chile se resolverían si tuviésemos interconexiones con nuestros vecinos, ¿cierto? Se habla mucho de altísimos niveles de renovables en España, y claro, eso se hace posible simplemente porque ellos están interconectados, ¿cierto? Y pueden compartir debilidades y fortalezas con sus vecinos. Y nosotros, ¿cierto? En este subcontinente, completamente aislados. Entonces, y dentro de eso, ¿cierto? Nos tocó, por allá, por el 2015, ¿cierto? Todo este tema aproximadamente de la interconexión con Argentina. Y creo que esa interconexión que se veía simplemente como algo de transferencia muy puntual, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el tener una conexión física traía tantos beneficios, ¿ya? No solo desde el punto de vista de la transferencia, sino que además es parte, cuando la interconexión estaba activa, de un sistema mucho más grande y que por lo tanto era mucho más estable, ¿cierto? Sobre todo en el norte en ese tiempo, donde teníamos problemas ya medio técnico con la frecuencia, porque habían máquinas muy poco flexibles, entonces la frecuencia tendía a oscilar mucho, pero nos conectábamos a este buque gigante que era el sistema argentino en comparación con el sistema norte, y todo se estabilizaba, ¿cierto? O sea, todo eso eran beneficios mucho más allá de la venta puntual de energía. O sea, la interconexión y el intercambio con Argentina traía tantas ventajas, y además saber que en el caso de alguna emergencia, y más de alguna ocurrió, Argentina nos podía ayudar, y si ellos tenían algún problema, nosotros dentro de nuestras posibilidades también lo íbamos a ayudar a ellos. O sea, saber que tú tienes ese recurso, ese último recurso de que te den una mano con energía cuando tienes un blackout o cuando tienes alguna contingencia relevante o algún desastre natural, es tremendamente importante, y la verdad no sé cómo valorizarlo en dinero, ¿no? Pero yo creo que los beneficios de esa interconexión iban mucho más allá de solamente el intercambio de energía. Y además, hablar con ellos periódicamente, ¿cierto? También te traía toda una serie de sensibilidades, porque independiente de que seamos países vecinos, tenemos necesidades y oportunidades distintas, ¿cierto? Lo mismo con Perú. Y ha sido un poco quizá en base a los beneficios que aportó esa interconexión, que luego una vez que el SIC con el SINC se integraron, esa interconexión se abrió. Ha sido en base a todo lo aprendido y en base a las ventajas que traía al sistema el estar interconectado con Argentina. Ha sido algo frustrante ver cómo hemos avanzado tan poco con una integración más
más robusta hacia Argentina o hacia Perú. Está todo esencialmente en veremos, independiente que ahora hay un esfuerzo por volver a activar, ¿cierto? O sea, la idea es tratar de volver a activar esa interconexión, porque de hecho esa infraestructura eléctrica ya existe. Pero, por ejemplo, con Perú, nos encantaría poder tener una interconexión con Perú y una interconexión más firme con Argentina. Y créeme que eso no solamente resuelve mucho los problemas que nosotros tenemos, sino que además ayuda a resolver los problemas que ellos tienen. Y algo tan al alcance de la mano, pero que siempre tiene algún tipo de traba política, de entendimiento, digamos. Yo lo veo que debería ser uno de las prioridades para el Estado, digamos, tratar de integrarnos al vecindario. Es como conocer a los vecinos. O sea, ¿qué mejor que conocer a tu vecino? Si alguna vez hay algo raro en tu casa, te pueden siempre ayudar, digamos. O tú tienes algún problema, tienes a alguien cerca para acudir. Y nosotros nos hablamos con nuestros vecinos, energéticamente. Independiente de algunos intercambios de gas que podamos tener y la misma interconexión eléctrica, creo que siempre tenemos que trabajar en promover esa integración, y tuvimos esa pequeña experiencia de integración en el CEDEC-SYNC, que creo que fue tremendamente valiosa. Y yo recojo esa lección, digamos, como algo que nos dio una mirada de lo que podría ser nuestro sistema si estuviésemos permanentemente integrados con nuestros vecinos. Clarísimo. Claramente, Carlos, yo también vivimos esa experiencia. Yo estaba ahí, me acuerdo, en operación en ese momento cuando interconectamos. Me acuerdo que además coincidió con la Copa América, justamente estábamos... Claro. La habíamos ganado hace poquito la primera Copa América. Me acuerdo que los despachadores, los chicos, querían ahí que los llamaran para sacarle en cara un poquito el triunfo. Sí, pero la experiencia muy valiosa. Fue muy valiosa. Sí, muy valioso. Fue muy entretenido hablar con Cabeza, con la gente de allá, intercambiar el intercambio cultural también que hubo entre toda la organización, yo creo, en todos los niveles. Es muy valioso, muy valioso. Yo creo que tenemos que avanzar, es algo que estamos en deuda. Hoy, hablando de intercambios, queremos invitarte, nos vamos a dar un lujito ahora en esta media hora ya que llevamos de programa, y queremos hacer un intercambio pero musical. Así que te queremos invitar a programar una canción, así que ahora la radio es tuya y te invitamos, ¿no es cierto?, a ponerle play. Seguro, mira, una canción que me gusta mucho es la canción Starman, ¿cierto? De David Bowie, ¿cierto? Está en esa película El Marciano, The Martian, de este astronauta que se queda atrapado en Marte. Creo que es muy interesante. Pero igualmente la canción, me encanta esta canción Starman. Y si podemos Buenísimo. escuchar esa, Entonces, fantástico. Ok, vamos pongámosle con play Starman. entonces. David Bowie. Volvemos. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get.
Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fights. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children boogie. Bienvenidos de vuelta después de haber escuchado Starman de David Bowie. Seguimos acá con nuestro invitado del día de hoy en Hágase la Luz, de don Carlos Silva. Nos acompaña también Verónica Bustos. Así que vamos a retomar nuestra entrevista del día de hoy. Y vamos directo al grano, ¿no es cierto? Ha estado muy entretenida la conversación, hemos hablado de intercambios internacionales, hablamos de integración energética regional, estuvimos conversando de preparación académica, ¿no es cierto?, de nuestros alumnos, y queremos seguir avanzando, y hay un tema que hoy día está muy en boga, que es la transición energética. Yo creo que no hay webinar en que no toquemos este tema. Hay un montón de estudios que hoy día se están desarrollando, se está abordando desde distintos puntos de vista, está el Ministerio de Energía liderando, están las organizaciones, la empresa privada, la academia, y el coordinador también hace poco acaba de publicar también su hoja de ruta de transición energética acelerada, para fomentar, para impulsar, para de alguna forma habilitar y establecer cuáles son las condiciones habilitantes para este nuevo sistema al que vamos a estar enfrentados, porque es un sistema nuevo, un sistema que no conocemos, este sistema clásico que veníamos conociendo hace muchos años está cambiando. Hoy día no nos enfrentamos al mismo paradigma, al mismo dilema, y en ese sentido hay mucho todavía que probablemente hay que seguir estudiando, hay mucho que seguir estudiando, seguir analizando, seguir comprendiendo y seguir internalizando. Desde ese punto de vista, en tu visión, Carlos, ¿dónde pondrías el foco? Hoy día el coordinador puso 10 puntos sobre la mesa. ¿Dónde tú focalizarías? ¿Dónde tú crees que son las prioridades que tenemos que actuar en el corto plazo? ¿Y cuáles son no sé, si pueden normalmente ser 2 o 3 puntos claves que tú crees, a tu parecer, que es el más crítico de poder abordar de aquí, ¿no es cierto?, al siguiente año. Perfecto, mira, yo reconozco el valor de lo presentado en la hoja de ruta del coordinador, sin duda. Se relevan muchos de los temas importantes, como mencionábamos antes, el tema de la sofisticación en la modelación de los sistemas, ¿cierto? Y también se relevan algunas necesidades para avanzar en temas regulatorios, ¿no? Ahora, un punto fundamental, sin duda, es observar esta transición energética y ver cómo de alguna forma uno podría estar repitiendo
algunos errores del pasado, ¿ya? En Chile tenemos mucho esta tendencia de ser, de hacernos adictos a un tipo de energía. En los 80, comienzos de los 90 era la hidro. Entonces teníamos solo hidro, no es que tuviésemos solo hidro, pero nuestra matriz era dominada por la hidro. Entonces teníamos, por ejemplo, sequía, y llegábamos al borde del racionamiento, al racionamiento propiamente tal. De ahí, comienzo de los 2000, llega el gas natural, y entonces nos volcamos completamente al gas natural. Y evidentemente nos cortan la llave y estamos de nuevo en aprieto, ¿no? Entonces es como la lección de la diversificación nos cuesta aprenderla, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque, bueno, sin duda ahora tenemos un desarrollo renovable relevante y sabemos que tenemos que ir hacia allá, pero resulta que tenemos una cantidad muy importante de energía solar fotovoltaica ingresando al sistema, ¿cierto? Nuestra energía renovable nos están desarrollando a través de 5 o 6 tecnologías distintas, esencialmente eólica y solar. Todo lo que es pequeña hidro está tremendamente estancado. Geotermia igualmente, o sea, tenemos una planta y no se ve que se proyecten grandes instalaciones en ese sentido, y no sé, pues biomasa, lo mismo, muy estancado. Estamos muy de la mano de eólica, y ahora tremendamente dirigidos por el tema solar, ¿cierto? Eso que nos lleva. ¿Y qué es lo que pasa? Que dada la configuración de nuestro país, esencialmente tenemos el sol saliendo a la misma hora y poniéndose a la misma hora en todo el territorio, y no tenemos mucha chance de poder tomar a Chile y quizás ponerlo en el eje este-oeste. Entonces, lo que nos pasa es simplemente que el desarrollo solar está monopolizando, ¿cierto?, el área de energía, y nos vamos a ver enfrentados a este paradigma que vamos a tener energía solar barata durante el día y energía probablemente mucho más cara durante las horas de no sol, durante las horas de noche. Entonces, ahí sin duda es algo que nos va a traer muchos desafíos, ¿cierto? Y tenemos que tratar de evolucionar de aquello. Sí, hoy ya hemos tenido esos problemas en el pasado, pensamos que aprendimos la lección y aquí volvemos a tropezar con la misma piedra por la enésima vez, ¿ah? Entonces, necesariamente la transición energética debe venir de la mano de tecnologías habilitantes, tecnologías que nos permitan acomodar ese desarrollo eólico y solar, ¿ya? Idealmente tratar de diversificar el desarrollo energético, pero al menos necesitamos ¿cierto?, instalar estas tecnologías habilitantes que permitan compatibilizar el desarrollo solar y eólico. Y en particular me refiero a lo que hablábamos antes de las interconexiones. Las interconexiones con otros países nos permitirían, ¿cierto?, por ejemplo, en Centra, con investigadores de la universidad, hemos visto temas de interconexión con Perú. Bueno, nosotros podríamos enviarle energía solar durante el día, y ellos tienen una matriz mucho más plana en el sentido porque tienen grandes cantidades de gas natural, y ellos podrían enviarnos energía durante la noche, y eso sería mutuamente beneficioso, y similar con Argentina, ¿no? Entonces, las interconexiones es algo que nos habilitaría a seguir desarrollando nuestra matriz muy de la mano de la solar y la eólica, pero si seguimos aislados vamos a encontrarnos con problemas, y eso sin duda no le correspondía al coordinador verlo, pero uno puede darse cuenta que los inversionistas, cuando se enfrenten a esta posibilidad de precios esencialmente cercanos a cero o muy bajos durante las horas de sol, el inversionista solar va a ver eso como una barrera, ¿cierto? Independiente de que tengamos una cierta inercia en el desarrollo solar, pero yo pienso 4 o 5 años más, si queremos seguir desarrollando al mismo paso, los inversionistas van a
van a ver eso como una barrera a la posibilidad de seguir desarrollando proyectos solares. Esto, si no recurrimos a temas como interconexión, a temas como almacenamiento, que también se ha tratado inicialmente de promover una legislación al respecto, y además, por ejemplo, a temas de control de la demanda, gestión de la demanda, que también nos podría dar una mano en esta transición energética basada esencialmente en energía solar y en energía eólica. ¿Cuál de esos tres desarrollar? Todos, los tres, ¿cierto? Promover los tres, sin duda, para tener la mayor cantidad de recursos posibles. Sin duda, recojo lo realizado por el coordinador, pero al mismo tiempo creo que hay muchos desafíos que tú dirías quizás no son prerrogativa del coordinador, sino que más bien quizás de un Ministerio de Energía que promueva, y un Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, promueva el tema de las interconexiones, y también a nivel de leyes, tanto el Parlamento como el Ministerio de Energía, veamos los temas de almacenamiento y veamos también los temas de gestión de la demanda. Increíble que hoy en día y crecientemente cada año vamos a tener, como decía, esta energía muy barata, energía solar durante el día, y energía más cara en las horas no solares. Pero igualmente los clientes, tanto sofisticados como empresas mineras o grandes clientes industriales, todavía mayoritariamente ven un precio plano durante todo el día. O sea, claro, está el tema del pago por potencia, pero fuera de las horas de punta, la energía esencialmente entre las, entre las 6 de la mañana y las 12 del día cuesta para ellos lo mismo. Pero a las 12 del día tenemos un montón de energía solar y necesitamos tratar de posicionarla. Y la verdad, muchos de los clientes, como digo, casi todos los clientes industriales, por lo menos lo que se entiende siempre los contratos, van por un precio fijo, ¿eh? Más allá del, como decía, el cobro de la potencia, pero es un precio de la energía, se transa a un precio fijo, y eso es una mala señal hacia los consumidores que nos dificulta esta transición energética. O sea, hay mucho que podemos hacer en términos regulatorios para poder ir ayudando a esta gestión de la demanda. Sí, concuerdo plenamente en esa visión de la gestión de la demanda. Yo creo que ha sido un tema medio olvidado, medio rezagado, y que no se ha tratado tanto en nuestra legislación. Del mismo punto de vista de la coordinación, yo creo que ahí tenemos desafíos bien importantes, el punto de vista de control, de comunicaciones, de gestión, lo mismo que dices tú, un poco también de cultura también, el hecho de, oye, ¿cómo llevamos los consumos a horas solares? Por ejemplo, eso que tú dices, incluso uno en nuestra propia casa, ¿cierto? En la casa uno de repente decir, oye, llegamos a, no sé, a lavar, a hacer las cosas en la casa, y uno llega en la noche. Bueno, ahora con la pandemia es más fácil juntar en la casa, pero antes llegabas a las 8 de la noche y te ponían, ¿no es cierto?, a lavar, a secar, a hacer todo, y chuta, la peor hora que voy a hacer, y no hay ningún incentivo, ninguna señal, el medidor sigue dando vueltas, los medidores inteligentes no pudimos colocarlo ahí en las casas, y yo creo que ahí hay mucho que hacer todavía, mucho que hacer. Claro, imagínate el tema de electromovilidad, que se supone que es algo que debería empezar a ingresar de manera fuerte. La gente se hace la idea de que yo voy a llegar, si es que uso auto, idealmente todos deberíamos usar transporte público, ¿cierto? Pero para los usuarios de auto, tú se hace la idea que van a llegar con su auto eléctrico y lo van a enchufar en la casa. Pero eso es lo peor que podría haber para el sistema, porque en el fondo va a incrementar aún más la potencia punta. Los cargadores deberían estar en los trabajos y no en las casas, de manera que tú cargues en tu lugar de trabajo, de nuevo, para la gente que no toma el transporte público, porque esas son las horas donde la energía es más barata, y de esa manera tú le harías un servicio al sistema. Pero la verdad, si vamos a tener todos cargadores para habilitar la electromovilidad en nuestras casas, esto va a exacerbar los problemas. Entonces, no, de nuevo, o sea, todo eso, hay tanto que podemos hacer con gestión de la demanda, sobre todo gestión de la nueva demanda
proveniente de electromovilidad. Así que, sin duda, mucho que se puede hacer por ese lado. Claramente recojo lo que ambos señalan. Ya no somos solo un cliente final, ¿no es cierto? La ciudadanía ahora va a tener un nuevo rol: electromovilidad, consumo inteligente, calidad de servicio. Pero ¿cuál crees tú que es el impacto más grande que como usuarios ya tenemos respecto al actual desarrollo tecnológico de la electricidad? Claro. Mira, sin duda, vamos a... Primero, los consumidores, el involucrar a los consumidores, mucha gente lo ve como parte del problema, ¿cierto? Pero sin duda hay que mirarlo como parte de la solución. Si uno involucrase más a los consumidores y lograse tener una mayor gestión de la demanda, sin duda podría resolver muchos de los problemas que hoy enfrentamos, ¿cierto? La posibilidad de tanto controlar su demanda como además entregar energía al sistema a través de generación residencial, es algo que sin duda es clave para nuestro desarrollo futuro. Así que el consumidor, como decía, más que una nueva restricción, que pucha, ahora hay que además decirle todo al consumidor, es más bien una de las soluciones habilitantes a la transición energética, ¿cierto? Poder involucrar, integrarle completamente, ¿cierto? Entendiendo sí la diferencia, y eso es un problema que tuvimos con los medidores, ¿cierto? Pero la diferencia en sofisticación de los consumidores, ¿cierto? Ciertamente hay clientes industriales que tienen la posibilidad de hacer cambio en su nivel de demanda, de gestionar su demanda, pero al mismo tiempo también uno tiene al cliente que es la señora Juanita, que la verdad llega a su casa y uno no le puede decir: señora Juanita, no encienda las luces ahora, enciéndala en la mañana donde hay energía solar. No, la señora Juanita quiere encender las luces cuando las necesita. Entonces hay que entender también los diferentes niveles de sofisticación y tener la capacidad de tener esta lectura múltiple de los consumidores, porque hay tantos consumidores como puntos de consumo que tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Entonces eso también lo vemos como clave. No, clarísimo, clarísimo. Pero también me pasa, por ejemplo, que ahora han proliferado muchas empresas que están ofreciendo como gran solución la instalación de los paneles solares. Me encanta la idea, ¿no? Que efectivamente el consumidor ya se vuelva también parte del sistema y se integre al sistema, generando, ¿no es cierto?, a propósito, inyección de energía. Pero hay una parte que creo que queda como al debe. ¿Quién se hace cargo después de esas instalaciones? ¿Quién finalmente las mantiene? Nosotros somos un país súper sísmico, además. Entonces, ese tipo de instalaciones cumple con la normativa antisísmica. ¿Qué pasa si es que en algún minuto algo falla? ¿A quién llamamos? ¿Quién resuelve eso? Entonces, creo que también no hay mucho como seguridad o incentivos para el usuario, fuera de que además el tema no es muy barato, de instalar estos famosos paneles. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Claro, no, sin duda. Yo creo que nos falta vencer varias de esas barreras. Nos falta crear una industria local, una industria que existe. O sea, hay empresas que están desarrollando, pero muy de la mano de la industria, digamos. Los sistemas residenciales todavía le producen una cierta inquietud al que instala, ¿cierto? Yo instalo llave en mano, gasto, no sé, pues 3 millones de pesos en un sistema y quizá en un año deja de funcionar. ¿Y qué hago? La empresa que lo instaló ya no está. Entonces hay todo un tema donde tenemos que promover el desarrollo de esa industria, una industria robusta, fuerte, de manera de entregarles garantía a los consumidores, porque es una inversión de largo plazo, ¿no? Ahora, no me preocupa tanto eso a nivel industrial, porque ahí hay más mecanismos. Hay muchas veces las propias empresas instaladoras son los que instalan y pagan la inversión y simplemente venden al cliente a un precio típicamente rebajado del precio que ellos compran de la red, pero me preocupa más bien del lado residencial, porque del lado residencial no se pueden hacer ese tipo de tratos con miles de consumidores individuales. Así que sin duda ahí tenemos todavía que desarrollar una industria más robusta que le dé garantía a los consumidores de que sus proveedores van a seguir ahí, ¿cierto? Porque es una inversión de largo plazo.
Claro. Exacto, que va a haber garantía. Oye, Carlos, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Ya estamos llegando al término del programa y queremos dejarte en este espacio que lo hemos denominado Hacer la Luz, ¿ya? Es el minuto de confianza para que nos cuentes algo que haya quedado en el tintero u otra cosa que quieras profundizar de estos 50 minutos ya que llevamos contigo. Perfecto. Mira, quizás primero llamar la atención de que sin duda el mundo eléctrico, el mundo de la energía eléctrica ha mostrado una capacidad de transformación bastante relevante. Si uno ve la matriz para generación de energía eléctrica, ha tenido una evolución integrando mayor cantidad de energía renovable. Si uno compara esa matriz con otras matrices, ya sea como por ejemplo la matriz del transporte, donde esencialmente, salvo el metro y un poco de buses eléctricos, tenemos esencialmente la misma matriz basada en combustibles fósiles. Sin duda, eso nos releva que el área eléctrica ha sido pionera, ¿cierto?, en la transición energética y sin duda una lección que el resto de los sectores energéticos deberían aprender. Ahora también está la posibilidad de electrificar nuestros consumos y que eso nos permita subir, ¿cierto?, a más de nuestros consumos, algunos térmicos, a la matriz eléctrica, de manera de poder apoyarse en todas estas tecnologías que tenemos disponibles para la generación de energía eléctrica de manera renovable. Ahora, eso por un lado. Y por el otro lado, un tema que de todas maneras se nos queda siempre en el tintero es el tema de la relación de los proyectos energéticos con las comunidades, ¿no? Por allá, por 2008, 2009, cuando desarrollamos proyectos, todavía algunos proyectos hidráulicos, proyectos térmicos, hoy en día ya casi no hay, pero surgió mucho este tema de cómo insertar a los proyectos con las comunidades donde se emplazan. ¿Cómo hacer participar a esas comunidades? Y comunidad no me refiero a las personas que viven en el predio donde se instala el proyecto, sino que me refiero a la comunidad amplia, ¿cierto?, que se ve afectada por los proyectos. ¿Cómo insertar a esa comunidad? Y en ese tiempo se empezó a hablar de ley de asociatividad, valor compartido y ese tipo de recursos, y quedó algo en el olvido. ¿Ah? Quedó algo en el olvido. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a desarrollar muchos proyectos de energía renovable, proyectos solares, por ejemplo, muchos de los cuales se emplazan en terrenos donde vive menos gente, en zona centro-norte, digamos, ¿ah? Entonces no hay tanto conflicto con las comunidades, pero crecientemente, sobre todo en el desarrollo eólico, hemos visto nuevamente roces con comunidades, ¿no? Entonces, el desarrollo a largo plazo de nuestro país se puede ver interrumpido porque no gestionamos de manera correcta la relación de los proyectos con las comunidades donde estos se emplazan. Estos proyectos no son vistos como que aporten valor a esas comunidades. Y eso es algo tremendamente necesario, sobre todo en el mundo energético, donde la verdad no se puede prometer trabajo. Uno no desarrolla un proyecto eólico y dice, oye, esto va a traer trabajo a la comunidad. ¿Por qué? Porque los proyectos de energía renovable tienen altísimo grado de automatización y no requieren prácticamente a nadie durante su fase de operación. Durante la fase de construcción sí, pero durante la fase de operación no. Entonces, ese punto de cómo nos asociamos con las comunidades, que son de alguna forma los garantes, los guardianes del territorio, cómo nos asociamos para desarrollar proyectos de manera que ellos no vean esto no se sientan violentados por el desarrollo, sino que se sientan parte de ese desarrollo. Creo que es algo que estamos muy al debe. Las empresas pueden tener iniciativas de su parte y tratar de gestionar estos problemas, pero sin duda necesitamos un marco legal, ¿cierto?, que permitan dar ciertas certezas tanto a los desarrolladores como a las propias comunidades de qué es lo que se espera de un proyecto energético que se emplace en su territorio. Creo que eso lo estuvimos enfrentando, pero después pasó al olvido, y es algo que no permanentemente nos molesta, nos sale a colación el que no tengamos soluciones más permanentes, ¿ah?
Lo mismo se ve en la transmisión. O sea, en la transmisión tenemos problemas con las comunidades y es algo que tenemos que enfrentar, ojalá con un marco legal, regulatorio potente, que dé la certidumbre, como decía, tanto a los desarrolladores de proyectos como a las comunidades propiamente tal. Así que eso, estamos al debe, creo que tenemos que enfrentarlo. Es difícil y por eso no se enfrenta, ¿eh? pero hay que hacerlo. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que quedó más que claro, ¿no es cierto? El desarrollo tiene que llegar a todos lados y todos lo tenemos que de alguna forma sentir. Y eso es súper, súper importante. Muchas gracias. Yo creo que muy buenos mensajes. Podríamos seguir hablando toda la tarde. Tenemos acá muy entretenida la conversa. Así que nada, te queremos desear mucho éxito. Queremos agradecer que hayas aceptado nuestra invitación a participar en Hágase la Luz. Y bueno, los dejamos invitados para la próxima semana a todos nuestros queridos radioescuchas. Y ahora nos vamos con un tema de Clutch, London Calling. Chao, chao, nos vemos. Chao, que estén Muchas súper. gracias. Chao. Chao, chao.